Bueno, ahí empecé a grabar ya la clase. Gracias, profe. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, Sí, en estos planos de taller que menciona, ¿cuáles son la diferencia con respecto a los planos a los que estamos acostumbrados? sí. Bueno, en esos planos se presentan, en caso, por ejemplo, esto que está estas estructuras que están de moda, que serían los de steel frame, lo van a ver. eh, Se presentan panel por panel, por ejemplo, y en cada panel se detalla la nomenclatura de cada elemento estructural y a su vez ese elemento estructural tiene un detalle con las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones tanto de extensión transversal como de longitud, ¿sí? Y cada elemento tiene un código. Bueno, todo eso que se detalla así bien puntilloso, se detalla en ese plano de taller. Perfecto, profe, gracias. También, digamos, eso es para decir qué pieza va en cada parte, digamos, como las instrucciones también de la construcción de ese panel. Exactamente, sí, así es. Ok, gracias. Claro, en la estructura de hormigón armado se estila a utilizar muchos detalles tipo, ¿sí? Y se resuelve los planos, eh, con la mayoría del plano con estos detalles tipo. En cambio, en las estructuras metálicas hay mucho despiece y cada pieza se trata de estandarizar lo que más se puede, pero aún así, logrando optimizar lo que más se puede, se llega a tener un número considerable de elementos distintos y hay que hacer todo el detallado y, bueno, y por eso que se utilizan los códigos de denominación, digamos, de cada elemento. Bueno, pasemos. Bueno, entonces decíamos que veíamos en esta clase el acero estructural para construcciones metálicas. Bien. Bueno, la clasificación del acero estructural, si acá estamos hablando del material acero, ¿sí? Eh, Antes de pasar a hablar de los perfiles, ¿sí? Los perfiles que se encuentran en el mercado, primero hablamos del material, del acero como material, ¿sí? Y hablamos del acero con fines estructurales, por eso es que el tema se llama el acero estructural. Bueno, entonces, a su vez, cuando hablamos de acero estructural, a su vez hay una clasificación del acero estructural y esa clasificación se hace según las propiedades y características de cada acero, ¿sí? Esa clasificación, por lo general, la realizan las normas. Hay diferentes normas, ¿sí? Y cada una de esas normas tiene una clasificación y esa clasificación a su vez la hace según las propiedades y características de los aceros que trata. A su vez, las propiedades y características de cada acero depende, ¿sí? Depende de la composición química y su proceso de fabricación, ¿sí? Una cosa es cómo está compuesto la aleación acero, porque el acero sería una aleación. Bueno, esa aleación de metales eh, compuesto le va a dar propiedades y características a ese material de acero. Y por otra parte, el proceso de fabricación. Sí, puede tener tratamientos térmicos, tratamientos mecánicos que le den ciertas propiedades y características eh, especiales, digamos, que estemos buscando, ¿sí? Bueno, entonces las propiedades y características dependen de la composición química y su proceso de fabricación. Le decía
que las normas son las que clasifican los diferentes aceros con fines estructurales. Y bueno, acá les presento algunas de las normas, ¿sí? Tenemos las normas nacionales, que son las IRAM, IAS, ¿sí? Bueno, ustedes saben que IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿sí? IAS es el Instituto Argentino de Siderurgia, ¿sí? Entonces, cuando tratamos el acero estructural, hablamos de normas IRAM y normas IRAM-IAS. Después también podemos tratar las normas ASTM, que son norteamericanas, que es la Sociedad Americana para el Ensayo, para hacer diferentes ensayos y tratar diferentes materiales. Es una sociedad norteamericana, una norma norteamericana. Tenemos las normas EN europeas, las normas ISO que también son europeas, normas NM del Mercosur y las normas DIN. DIN vendrían a ser como las normas IRAM nacionales nuestras, que sería DIN, quiere decir en alemán, Instituto Alemán de Normalización. Las normas ISO, ¿sí? Que son normas ISO, quiere decir Organismo Internacional de Estandarización, ¿sí? Bueno, entonces todas estas normas, ¿sí? Podemos estar utilizando, tendríamos que consultar. ¿Por qué? Porque en nuestro país el acero es importado, o sea, es fabricado y también importado. Entonces, cuando se fabrica en nuestro país, se fabrica respetando las normas nacionales, IRAM y IAS, y aparte también, según la fábrica, también se basa en otras normas extranjeras, como la ASTM, por ejemplo, ¿sí? O normas europeas. Entonces, según la fábrica, puede estar utilizando una norma u otra. Entonces, según el acero que estemos tratando, vamos a tener que indagar en alguna norma que corresponda, la norma que corresponde. Bien. Bueno, abajo dice, en el año 1999 surgió una resolución en la cual todos los aceros, que son importados al país, tienen que cumplir con las normas IRAM-IAS, que tienen unas especificaciones mínimas de seguridad que estipula nuestro país, que tienen que tener. Estos aceros son importados. Entonces, los países que quieran exportar y quieran ingresar aceros suyos a nuestro país, tienen que procurar cumplir con nuestras normas, ¿sí? Bien. Bueno, decíamos que es muy importante la composición química y el proceso de fabricación. Cuando hablamos de la composición química, decimos que el acero, ¿sí? Que es lo que estamos tratando nosotros, el acero está compuesto la mayor parte, casi la totalidad de hierro, y un pequeño porcentaje de otros metales, como el carbono, fósforo, azufre, y pueden haber otros metales a su vez. Por lo general tiene carbono, fósforo y azufre. El hierro ocupa un 98% aproximadamente, y el restante 2% lo ocupa todos estos otros metales. Por lo general, el más importante, el que más se estudia, es el contenido del carbono. Bueno, por ejemplo, en la norma IRAM-IAS, ¿sí? Hay dos normas, una que es para la mayor cantidad de elementos estructurales, y hay otra norma que es una norma especialmente hecha para etapas, ¿sí? En esas normas se estipulan los contenidos máximos de, estos tipos de metales, carbono, fósforo y azufre, ¿sí? Por ejemplo, en la norma IRAM que estamos hablando, el carbono tiene que estar entre 0,20 y 0,28. El fósforo, ¿sí? 0,045, y así el azufre un 0,05%.
Y si pasamos a ver la norma norteamericana, ASTM, bueno, esta norma lo divide en 4 subgrupos, pero el segundo grupo es el que me interesa porque trata los aceros estructurales. Y habla que el contenido de carbono tiene que estar entre 0,15 y 0,29%. ¿Sí? Esto es como para que ustedes tengan por ejemplo, un ejemplo de las normas que por lo general se tratan. Un acero de esta norma es el acero A36, que tiene entre 0,25 y 0,29 el porcentaje de carbono. Y eso depende del espesor del elemento estructural. Bueno, pasamos a ver las propiedades mecánicas. No sé si tienen alguna duda hasta acá. A ver, a ver. Bueno. Bueno, esto un poco ya lo vieron en estabilidad 2, ¿sí? Acá vamos a, vamos a hablar un poquito directamente también de los aceros según la norma, que es lo que estábamos hablando. eh, em, pero los conceptos varios conceptos ya lo vieron en estabilidad 2. Bueno, ahí en la filmina ustedes pueden ver un diagrama de tensión de formación típico, ¿sí? De un acero al carbono, ¿sí? Son dos aceros al carbono que se muestran en la figura de la filmina, ¿sí? Veremos esta figura y en la siguiente filmina vemos una parte más ampliada, ¿sí? Del mismo diagrama de tensión de formación. Bueno, como proyectista, el punto más destacado de este diagrama es el límite de fluencia. El límite de fluencia, cuando hablamos de límite de fluencia, hablamos de tensión y de formación de fluencia. Límite de fluencia, dos cosas. Por un lado, tensión de fluencia y por otro, la deformación de fluencia, ¿sí? Por debajo de este límite de fluencia tenemos la zona elástica, que en esa zona nosotros sabemos que las deformaciones no son permanentes. Y por encima de ese límite comienza la zona plástica, que ahí sí tenemos deformaciones permanentes. Bueno, acá lo vemos mejor. Tenemos la zona elástica, rango elástico, y la zona plástica. En el rango elástico nosotros sabemos que no hay deformaciones permanentes, y en la zona plástica ya ahí sí tenemos deformaciones permanentes, ¿sí? Bueno, y acá tienen ampliado la parte de la fluencia, cuando comienza la fluencia, ¿sí? Tenemos un punto superior de fluencia y un punto inferior de fluencia. Y acá se da el límite de proporcionalidad, ¿sí? Después del rango plástico comienza un rango en el cual hay endurecimiento por deformación, es decir, se va deformando y se van acomodando, la estructura cristalina se va acomodando y hay un endurecimiento.
El límite de utilización del acero en las estructuras civiles queda en la zona plástica. ¿Por qué queda en la zona plástica? Porque ahí se presenta, digamos, el límite de deformación de cualquier estructura que se utilice con fines civiles, ¿sí? O sea, las deformaciones permisibles, ¿sí? En una estructura civil tiene un límite, ¿sí? Si no, ya deja de cumplir la funcionalidad para la que fue proyectada la estructura. Entonces, eso ya limita eh, la utilización del acero, que es hasta la zona plástica, ¿sí? Bueno, la deformación plástica es del orden de 10 a 15 veces la deformación elástica. Bueno, es muy importante en estructuras metálicas y es una ventaja, digamos, de utilizar eh, el acero en la construcción para hacer una construcción metálica. ¿Por qué? Porque cuando uno construye hace una construcción metálica, utiliza elementos estructurales metálicos, hay puntos de la estructura donde se puede llegar a alcanzar la fluencia. En algunos puntos, por lo general, siempre hay puntos donde hay concentración de tensión. Y en esa concentración de tensiones se puede llegar a este límite que estamos hablando, este límite de fluencia, en ese punto. Y lo que permite la estructura metálica, lo que permite el material acero, es que se redistribuyan, digamos, eh, se redistribuya, digamos, la resistencia, ¿sí? O sea, la capacidad de soportar, digamos, las solicitaciones, eh, eso se hace una redistribución, digamos, una redistribución de las tensiones y por ende de las resistencias. A su vez, también podemos decir que esa reserva que tiene de deformación plástica, le permite a las estructuras metálicas resistir sobrecargas y golpes repentinos, sin llegar a la fractura. El punto superior de fluencia que vemos en esta filmina, punto superior de fluencia, aparece en los diagramas cuando el ensayo se hace a carga rápida. Mientras que en la curva en la cual aparece el punto de fluencia inferior, se hace en ensayo con carga lenta. Esto es importante para entender los límites que da el reglamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque según según el tipo de acero, se establecen valores límites de fluencia mínima eh, que ese tipo de acero tiene que tener, ¿sí? Tiene que respetar. A su vez, el límite de proporcionalidad, este límite de proporcionalidad, está influenciado por las tensiones residuales que pueda llegar a tener la pieza que estamos trabajando, ¿sí? Esas tensiones residuales pueden aparecer por el proceso de fabricación que tuvo esa pieza, ¿sí? O como le decía anteriormente, por el transporte que haya tenido esa pieza. Pero si no tenemos en cuenta el transporte y tomamos solamente la composición química y el proceso de fabricación, hay tratamientos térmicos, por ejemplo, que le confieren tensiones residuales. Y a su vez hay, digamos, dentro de los tratamientos térmicos, algunos que le confieren y hay otros que le reducen las tensiones. Justamente tratamientos térmicos que se aplican para reducir las tensiones residuales. Bueno, entonces en piezas
empieza en las cuales se eliminan estas tensiones residuales, por ejemplo, con estos tratamientos térmicos que les estoy comentando. eh, si se eliminan esas tensiones residuales, se puede llegar a que haya una coincidencia entre el límite de proporcionalidad y el límite de fluencia. Bueno, el límite de fluencia en cuanto a la tensión de fluencia, nosotros eh, la, la simbolizamos con eh, la letra F mayúscula sub I, ¿sí? Entonces, esta sería la tensión de fluencia de este acero, de esta curva que sería del acero ASTM A36. Sería el límite en cuanto a la tensión de fluencia. En cuanto a la tensión de rotura, la tensión de rotura está definida como la tensión máxima que alcanza en el ensayo de tracción, ¿sí? Ese material, esa probeta, ¿sí? En este caso, este sería el punto de el FU, ¿sí? El FU. Bien. Bueno, cuando hablamos de ciertos aceros, eh, hay una, aproximadamente coinciden entre una norma u otra. Por ejemplo, acá vemos que el gráfico nos habla de un ASTM A36, que es aproximadamente equivalente al F24, o al acero A572, ¿sí? Perdón, aparte el acero A572, que es aproximadamente equivalente al F36 de las normas IRO. Ahora vamos a ver unas tablas de las normas IRO. Bueno, antes de ver las tablas de los diferentes tipos de aceros, también damos un ejemplo de acero en los cuales no está bien especificado el límite de fluencia. Entonces, para eso hay un método que se utiliza para encontrar ese límite de fluencia. Que lo que se hace es una paralela a la recta, digamos, de la zona elástica para una deformación de 0,2%. ¿Sí? Se traza una paralela y donde se cruza con la curva, tensión de formación, ahí, si nos movemos de forma horizontal hasta la ordenada, donde están las tensiones, podemos encontrar la tensión de fluencia. Este tipo de curva lo podemos encontrar en aceros aliados de alta resistencia, por ejemplo, que no presentan un claro punto de límite de fluencia. Bueno, los diagramas de tensión de formación a tracción a compresión tienen los mismos valores y el mismo comportamiento, nada más que en compresión hay que tener en cuenta la inestabilidad de equilibrio, que sería el pandeo. Bueno, como les decía, los reglamentos de construcción metálica y las normas de los materiales fijan valores mínimos de tensión de fluencia, de tensión de rotura y también de alargamiento de rotura, o sea, el alargamiento que se produce hasta la rotura. Son valores mínimos que especifican los reglamentos y las normas de los materiales. Entonces eso pasamos a ver en las siguientes tablas. Por ejemplo, para el caso de las propiedades mecánicas de la estructura de acero, por ejemplo, en el reglamento CIGSO 301, que decíamos que es el que sería el reglamento para las construcciones metálicas para edificios, estipula que el módulo de elasticidad tiene que tener un valor de 200.000 megapascales. Tenemos el valor del módulo de elasticidad transversal, coeficiente de Poisson y el coeficiente de dilatación térmica. Y aquí podemos ver las tablas que le decía, que por ejemplo, para las normas IRAM-IAS, que sería para los perfiles, ¿sí? Y después tenemos abajo para las chapas, esto le había discriminado cuando hablamos de las normas, ¿sí?
tenemos el límite de fluencia mínimo y el límite a la rotura, que en este caso sería la resistencia a la tracción, ¿sí? Y por otro lado, el alargamiento de rotura mínimo, ¿sí? Y a su vez, los valores dependen del espesor de la pieza, ¿sí? Bueno, acá les decía que la norma Giram lo especifica como F24, con la letra F y un número, F24. Que por lo general el número 24, este número, coincide aproximadamente con los valores del límite de fluencia, aproximadamente, está en el orden. Bueno, y acá damos el ejemplo de otras normas, ¿sí? Por ejemplo, la norma DIN, las normas DIN que lo especifica con la letra ST, ¿sí? Estipula, por ejemplo, esto sería al revés de la norma IRAM. El número que posee la nomenclatura está asociado con la rotura, ¿sí? Entonces, el ST37 tiene rotura mínima de 1.700 kilos por centímetro cuadrado, una afluencia de 2.400, ¿sí? Este sería un equivalente al F24, por ejemplo, ¿sí? Y si pasamos a la especificación ASTM, tenemos el A36 que habíamos visto en la gráfica y el A572. Y tenemos los límites de fluencia y la tensión de rotura. Lo mismo para tubo de acero sin costura, ¿sí? En este caso hay varios tipos de tubos. Podemos tener tubos de sección circular, tubos cuadrados y rectangulares, y a su vez hay varios tipos, varios subtipos, digamos. Y tenemos los tres límites que se estipulan. Para el tipo de, cuando hablamos de tubos de acero sin costura, establece especialmente los límites que tiene que tener de los componentes químicos, digamos, ¿sí? Bien, no sé qué duda tienen hasta acá. Si quieren que volvamos a ver algo para pasar a ver la última parte, no sé si tienen alguna duda. Esto es, digamos, repaso de estabilidad 2 con un poco de las normas, que eso, bueno, recién lo están viendo ahora, digamos. Cualquier duda que tengan también me pueden hacer por WhatsApp con el número celular que dejé ahí en la plataforma, o si no, en las clases también, o sea, pueden consultar sobre otros temas, no hay problema. Bueno, pasamos a ver estas propiedades del acero estructural que son muy importantes y hay que tener en cuenta. La ductilidad y la tenacidad, ¿sí? Que están íntimamente ligadas. Bueno, la ductilidad, ustedes ya también vieron en otras materias, que es la capacidad de soportar grandes deformaciones sin romperse, ¿sí? O sea, cuando hablamos de deformaciones sin romperse, quiere decir que eh, cuando nos imaginamos el diagrama de deformación, es la deformación hasta la rotura, ¿sí? En cuanto más tenga esa capacidad de deformarse hasta la rotura, es más dúctil, ¿sí? Y los aceros estructurales son dúctiles, son elementos muy dúctiles. Y la tenacidad es la capacidad de absorber energía, ¿sí? Estos elementos pueden absorber grandes cantidades de energía sin romperse. O sea, es lo mismo que la ductilidad, pero la capacidad de absorber de energía para deformarse
sea, absorbe energía al deformarse hasta la rotura, ¿sí? Entonces, una cosa sería la ductilidad y otra la tenacidad. Y la tenacidad, nosotros la veíamos, la relacionábamos con el gráfico de tensión-deformación. Si volvemos con el gráfico de tensión-deformación, con el área bajo la curva, ¿sí? Cuanto mayor área tenga el diagrama, es más tenaz ese material. Y la ductilidad es la capacidad de deformarse, ¿sí? Si se deforma más o menos al llegar a la rotura, ¿sí? Entonces sería la ductilidad y la tenacidad. Esto es lo que hablábamos anteriormente, que decíamos que esto permite la redistribución de tensiones y evita una rotura frágil. Esto se podía deber por concentración de tensiones en alguna parte de la estructura. Por otro lado, al sobrecargar una estructura, por ejemplo, la llevamos la cargamos con cargas a las que no fue diseñada, que pasan el límite, digamos, de la carga a la que fue diseñada, ¿sí? Eh, y cuando la sobrecargamos la estructura, aparecen grandes deformaciones previas a la falla. Y esto nos sirve porque nos está avisando, digamos, antes que se produzca la falla. Por otro lado, esa posibilidad de deformarse hace que pueda disipar eh, muchísima energía, y eso es útil en cuanto a las solicitaciones dinámicas de viento o sísmica. Bueno, después tenemos la soldabilidad, ¿sí? Que es la aptitud del acero para ser soldado, ¿sí? Bueno, esto está íntimamente ligado con la ductilidad. ¿Por qué con la ductilidad? Porque por lo general, a su vez la ductilidad está asociado a la cantidad de carbono en su composición química, ¿sí? Entonces, a su vez, entonces podemos decir que la soldabilidad está ligada también en forma directa con la cantidad de carbono, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, las barras de acero que se utilizan para hormigón armado, ¿sí? Que tienen mucho más carbono, ¿sí? Que las piezas de acero que se utilizan para las estructuras metálicas, eh, esas barras que se utilizan para el hormigón armado no se pueden utilizar para ser soldadas. Hay unas barras especiales que tienen, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, las barras para hormigón armado que son de sección circular, eh, que tienen grabado, digamos, en la pieza, por ejemplo, ADN 420, como ustedes habrán visto en hormigón armado. Bueno, hay piezas que vienen con capacidad para ser soldadas que tienen una S, o sea, dice 420, ADN 420S, ¿sí? Esa que tiene la letra S sí se pueden utilizar para ser soldadas, si no, no se pueden utilizar. Bueno, es por la cantidad de carbono que tienen. Al tener mayor cantidad de carbono, son aceros más frágiles, ¿sí? Y por ende tienen menos ductilidad y tienen menos capacidad de ser soldados. Después tenemos la protección contra la corrosión, un poco habíamos visto también, que bueno, la mayor parte de los aceros sabemos que son susceptibles a la corrosión, por estar expuestos al aire y o al agua, ¿sí? Bueno, por eso es que tienen que ser protegidos con pintura o revestido, como habíamos dicho anteriormente. Resistencia a la fatiga es un fenómeno asociado con la presencia de cargas pulsatorias. La acción es cíclica, repetida, produce una disminución de la resistencia al acero. Eh, Perdón, también la resistencia al fuego, que también hay una disminución de la resistencia eh, al tener temperaturas elevadas, como habíamos dicho, ¿sí? Que acá ponemos que tiene que ser, por general, temperaturas mayores a 300 grados centígrados. Para protegerla ante el fuego,
se utilizan revestimientos. Bien, bueno, hasta acá llega esta clase, no sé si tienen dudas, podemos ver las dudas, si no, bueno, ya nos vemos en la próxima clase. Eh, la idea que es así, de que las clases virtuales sean más bien cortas, porque es un poco más, digamos, difícil eh, o más tedioso, digamos, tener una clase virtual. Así que bueno, la idea es que sean cortas, pero que haya bastante consulta. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, bueno, pueden ir leyendo el libro, pueden comenzar a leer el libro de Troglia, que es el libro de base para la materia, y también ir hojeando el reglamento CISO 301. Bueno, el jueves van a tener clases prácticas, también virtual. Las primeras 2 semanas va a ser de forma virtual, hasta que no, hasta que organicemos bien, hasta que la facultad también se organice bien, para que ustedes sea cómodo para ustedes llegar a clases presenciales. Bueno, así que estas 2 primeras semanas van a ser virtuales. El jueves van a tener con el ingeniero Méndez y con la ingeniera Escota clases prácticas. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, chicos. Cualquier consulta, ya saben, me pueden consultar en celular. eh, no hay ningún problema. Chao, chicos, gracias a ustedes.